Buenos días, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Bienvenidos a la clase del 8 de abril. Hoy vamos a estar viendo, hemos visto en clases pasadas la importancia de los pensamientos en nuestras emociones y en nuestras conductas, y hablamos de algunos pensamientos distorsionados, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos una idea, y esa idea son como unos lentes a través de los que vemos la vida, y a veces podemos distorsionar algunas cosas, ¿verdad? Algunas em, información. Entonces, estas distorsiones, vimos algunas y hoy vamos a ver algunas cuantas, la mitad de las, bueno, un poquito menos tal vez, de las distorsiones, y sobre todo cómo podemos debilitar estas creencias que están distorsionadas, cómo podemos hacer para intentar dar más información y poder ver la realidad a través de un espejo no tan manchado o no tan distorsionado. Entonces es como nuestros pensamientos, que a veces son un nudo, pues poder hacerlos, eh, evaluarlos y tratar de darles como un sentido más lógico. El primer error que vimos es inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria es sacar una conclusión sin evidencia suficiente o incluso con evidencia contraria. Por ejemplo, que yo piense, mañana se acaba el mundo. Eso no, yo no tengo ninguna prueba de eso, ¿verdad? Es una teoría que hizo mi mente que no tiene un sustento. O yo podría decir, seguramente es que yo tengo una enfermedad, una enfermedad terminal, pero no tengo ninguna constatación, ni un examen, ni nada. Entonces, esa inferencia arbitraria de sacar una conclusión, la que sea, sin la evidencia suficiente, o incluso a veces evidencia en contra. Tal vez alguien me dijo, ay, a vos me caes muy bien, y yo pienso, seguro le caigo mal en el fondo y no me quiere decir. Entonces, incluso con evidencia contraria, transformarlo y pensar lo que uno quiere, sin pruebas. ¿Qué podemos hacer para este error? Cuando cometemos este error, podemos buscar hechos a favor y hechos en contra. Eso se llama, bueno, es como hacer un reset, ¿verdad? Como una reestructuración de nuestros pensamientos. Este, por ejemplo, ayer, yo hablé con una muchacha que me decía que, por ejemplo, que es que ella había tenido muchos rechazos. Entonces, ¿qué hicimos? Una lista de la gente que la ha rechazado y una lista de la gente que ella la ha querido, que la quiere, que son la mayoría, ¿verdad? Su familia, sus amigos. Entonces vemos este contraste, esta diferencia, y podemos añadir una información adicional. O por ejemplo, ella decía que había tenido muchos fracasos. Y entonces, bueno, ¿cuáles son esos fracasos que has tenido? Y unos cuantos exámenes, algunos cursos que le fue mal, pero también había tenido muchos aciertos. Entonces, podemos decir que cuando tenemos un pensamiento podemos buscar los hechos a favor y los hechos en contra, pero también para tener un balance a veces podemos buscar la información contraria, ¿verdad? Si yo pienso que he tenido muchos fracasos, buscar cuáles son mis éxitos, por ejemplo. Ahorita les voy a poner un ejemplo de buscar en un mismo pensamiento las pruebas que son a favor o en contra. Diseñar situaciones en nuestra vida cotidiana que pongan a prueba la validez, o sea, que si esto es cierto o no. Digamos, si yo pienso, yo le debo caer mal a alguien, buscar las pruebas, incluso preguntarle a esa persona. En cuanto a la inferencia arbitraria, podemos hacer esto, buscar, no creer todo lo que uno piensa, sino buscar pruebas a favor y pruebas en contra, y a veces hacer como un experimento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo o digo lo que pienso, probablemente la persona este, puede ser que yo le caiga muy mal. Entonces, tal vez ando yo, no como un tema delicado, ¿verdad? Sino como en general, pensando que tengo que cuidar mucho lo que voy a decir, mis palabras. Y como nada salió mal, pienso que es por eso que no me peleé con la persona.
pero vamos a hacer la prueba. Tal vez si yo no estoy constantemente vigilando lo que voy a decir, tampoco pasaría nada. Eso es lo que me refiero de diseñar situaciones en la vida que pongan a prueba si lo que pensamos es cierto o no. Si yo pienso, yo tengo que mantener la distancia porque si no, no me van a respetar. Y si yo soy amigable, la gente me va a faltar el respeto. Póngalo a prueba. Trate de ser amable a ver si eso hace que a usted la vayan a faltar el respeto. Probablemente no. Pero como tenemos muchas teorías que a veces o pensamientos que no ponemos a prueba, ahí el problema. En cuanto a este error de inferencia arbitraria, hay otros errores que son como tipos de inferencia arbitraria, porque son, digamos, ideas que tenemos que tampoco tienen evidencia o no están basadas en nada. Una muy común se llama la lectura de pensamiento, por eso tiene un nombre especial, que es como pensar que uno sabe lo que la otra persona piensa. Y si nosotros empezamos a pensar sobre lo que es asumir como lo que la persona piensa sin pruebas, muchas veces tenemos un estilo de pensar muy mal pensado, muy suspicaz. Y no, digamos, sí, seguramente lo que pasa es que me dijo eso porque no me quería invitar. O seguro no vino porque está en una fiesta mejor. Entonces estamos como leyéndole la mente a la persona sin que realmente podamos hacer, porque no tenemos superpoderes. Entonces, a veces para combatir o debilitar este error, podemos observar la respuesta de los demás de una manera más objetiva. Por ejemplo, si estamos nada más viendo las cosas, leyéndole la mente y vemos nada más, ¿por qué usted cree que él piensa eso? Que le caiga mal, porque estaba muy serio, pero no vemos los gestos que hizo bien, ¿verdad? No vemos que tal vez saludó, no vemos que me preguntó si quería ir o no. Entonces, este sería, ¿verdad? Observar no solamente una parte, sino más a profundidad otras cosas que nos puedan decir que esta teoría tal vez no es la verdadera. Otra cosa muy importante sería preguntarle a la otra persona. Cuando tengamos alguna duda o no tengamos la certeza de qué piensa o que si está pensando mal, preguntarle, fulanito, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Verdad? Para verificar y no estar como asumiendo. Entonces les dije que les iba a poner un ejemplo de una inferencia, de la inferencia arbitraria, que es, y también se puede usar, la lectura de pensamiento es como pensar que uno sabe lo que la otra persona piensa, que también es un tipo de inferencia arbitraria, que recuerden que una inferencia arbitraria es una creencia que no tiene ningún respaldo, que uno se le metió. Seguramente no fue a clases porque le pareció aburrida, pero nosotros no sabemos nada porque no fue a la clase. Podría estar enferma, podría ser que no tenía transporte, podría ser que no tiene la plata para los pases, no sé, podrían ser muchas cosas. Pero entonces vamos a hacer una lista. ¿Qué pruebas y qué evidencias tenemos a favor y en contra? Por ejemplo, esta persona, siempre que la llamaba el jefe, se ponía muy asustada porque pensaba que le iban a despedir. ¿Qué pruebas tenía de esto? Bueno, ella decía que tal vez ella había hecho algo mal. En realidad, ni siquiera es que había hecho algo mal en ese momento, sino, pues bueno, como somos humanos, tiene la posibilidad de haberse jalado una torta, haber hecho algo mal que no se haya percatado. También pensaba, bueno, tal vez puede haber alguien mejor y que, bueno, la empresa podría tener un presupuesto para contratarme, podría ser que pasó algo y que ahora no tengan presupuesto. Esas eran las creencias de por qué la jefa le iba a despedir. Pero también tenemos lo que la técnica, ¿verdad? Que es pruebas a favor y en contra. Ok, ¿qué pruebas tiene usted de lo contrario? De que tal vez no te van a despedir o cómo podríamos verlo. Entonces dice, bueno, yo soy muy cuidadoso a la hora de hacer el trabajo, soy catalogado como
alto rendimiento, muy bueno. La empresa está estable económicamente, la empresa no suele despedir a los empleados así nomás sin ofrecerles soluciones. La mayoría de veces que mi jefa me llama es para pedirme algún favor. Tengo ya 4 años de trabajar en esta empresa. Soy la única persona en la empresa que está entrenada en hacer lo que yo hago. Doy soporte a personas muy importantes. O sea, vean ustedes, cómo si se pone en una balanza las pruebas que tenía esta persona a favor y las que tenía en contra, son totalmente, tiene mucho más pruebas, este, en contra, ¿verdad? O sea, es decir, que no es cierto que lo van a despedir, que, que es, que esa teoría que tiene no es verdadera. Entonces, vamos a ver otro tipo de error que es otro tipo de inferencia arbitraria, o sea, sacar una conclusión sin absolutamente nada de prueba o prueba inclusive de lo contrario. Y es una forma, la anticipación negativa es esperar que salgan las cosas mal, pero sin prueba suficiente. Entonces transformamos a veces una posibilidad en un hecho cierto y actuamos en consecuencia. O sea, estilo pesimista. Por ejemplo, observar si en la práctica, bueno, entonces sería como decir, yo no voy a ir a la fiesta porque la voy a pasar mal. ¿Cómo yo voy a saber si la voy a pasar bien o mal? No la puedo saber, pero eso lo estoy anticipando de una forma negativa. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estas partes de leer el futuro y leerlo de una manera muy negativa, muy pesimista? Bueno, podemos observar si en la práctica ocurre lo que tememos. Ok, yo no quiero ir a la fiesta porque la voy a pasar mal. Me voy a obligar a ir a la fiesta y luego voy a notar si es verdad que la pasé mal o no. Entonces ahí vamos viendo que muchas de estas predicciones no se cumplen. A veces podemos calcular un porcentaje o una probabilidad de que ocurra. Eso es muy poco. Eso digamos, nada más, por ejemplo, si nosotros decimos, "Mm, mejor yo no voy a viajar porque puede ser que se choque el avión". Entonces ahí sí podemos buscar qué tan probable es que choque un avión. Nos vamos a dar cuenta que muy poquito. Luego, otra cosa importante cuando hacemos estas adivinaciones del futuro es como cuidar de no provocar lo que nosotros estamos anticipando con nuestra actitud negativa. Por ejemplo, si nosotros pensamos, yo voy a ir a la fiesta y nadie me va a hablar, todo el mundo me va a rechazar. Y yo llego haciendo caras, sin hablarle con nadie, de brazos cruzados, probablemente la gente percibe como que yo no quiero cercanía y lo que van a hacer es que se van a alejar. Entonces fue que yo provoqué esa conducta con mis acciones. Entonces hay que cuidarnos de que cuando pensamos algo, no lo estamos haciendo con la conducta realidad. Algo así como cuando la gente decía con lo de la pandemia que se iba a acabar el papel higiénico. Como todo el mundo fue y compró papel higiénico, pues sí se acabó, pero no se acabó por causas de la pandemia, sino por causas de que la gente lo causó pensando y comportándose de esa manera. Y también valorar nuestros recursos para hacerle frente. Ok, si voy a la fiesta y todo la paso también, ¿qué tan grave es eso? Posiblemente no es algo muy grave. Podríamos enfrentarlo. Otro error que se llama etiquetado, o a veces se le dice también condena, es hacer una evaluación global del ser humano basado en algunos aspectos. Es como un adjetivo que nosotros nos ponemos, que es un adjetivo, digamos, usualmente suele ser negativo. Por ejemplo, podemos decir vago, irresponsable, tonto. Esos tipos de etiquetas tienen un gran poder emocional, provocan este, provocan nuestras emociones usualmente en forma de negativa. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo o combatir este error o esta distorsión? Con frecuencia, eso es algo que nosotros pensamos, pero que muchas veces no es verdad, que es más de nuestras ideas nucleares. Por ejemplo, soy un fracaso, o la gente es mala, o la vida es muy dura. Son cosas que tal vez podríamos pensar, este, y para tratar de cambiarlo, reflexionar sobre
como las desventajas que tiene el etiquetarme. Si yo digo, ay, soy tonta, ¿qué ventaja tiene eso? No me va a ayudar a resolver los problemas, no me va a ayudar a sentirme mejor, más bien lo contrario. O etiquetar a la gente. Esta persona, este, es muy mala. ¿Me ayuda en algo etiquetarla? No, no se va a resolver lo que yo creo que la persona hace mal. Y bueno, dicho sea pasos muy importante que para los niños es especialmente grave, porque como los niños no tienen otro punto de referencia, pues van a creer todo lo que uno les dice. Entonces hay que tener mucho cuidado de no etiquetar a los chicos. Alguna forma también para combatirla es pensar que nadie es permanentemente bueno en algo. Hacer una diferencia entre las acciones y la persona. Yo puedo haber cometido un error, pero eso no me hace a mí que yo sea ese error. Es decir, por ejemplo, yo pude haber robado, pero eso no me hace a mí ladrona, porque fue algo una vez, o aunque hayan sido muchas, yo puedo decidir dejar de ser ladrona en el momento que yo quiera. Entonces, lo que está mal es robar, no mi persona. Eso es algo como muy importante, ¿verdad? Que en lugar de verlo como algo global, verlo hacia la conducta. La generalización es ser muy derrotista. Bueno, la generalización en realidad es pensar que por algo que es unos pocos sucesos, yo lo hago como algo general. Usualmente es para algo negativo. Considerar que siempre saldrá todo igual o mal, ¿verdad? Todo lo que es siempre, nunca, este, todo, nada, son usualmente generalizaciones, porque es muy difícil que alguien nunca salude o que alguien siempre haga determinada conducta. Entonces, buscar hechos a favor y en contra de ese pensamiento, igual que en el ejemplo, para buscar si ese pensamiento es verdadero. ¿Y qué pruebas tengo? Hacerme estas preguntas. ¿Qué pruebas tengo de que siempre vaya a suceder lo mismo? ¿Me ha ocurrido a menudo en el pasado? Contestar esas preguntas. Cuando este error nos haga percibir las causas de los eventos de una manera que son permanentes o estables, tenemos que intentar verlo como algo más bien pasajero. Por ejemplo, si yo salí mal en un examen y yo digo, ay, siempre salgo mal, tengo que tratar de verlo como algo muy específico. No salí mal en ese examen, no siempre voy a verlo mal. Entonces, pasar de lo general más bien a lo específico. Eh, por ejemplo, siempre me voy a encontrar mal. En vez de eso, decirme, me siento mal. Esta temporada no me he encontrado que estoy mal o puedo cambiar algunas cosas y ver luego qué tal me encuentro. O sea, o si me fue mal el examen, como les digo, este examen fue mal, pero no quiere decir que todos. Un poquito, en vez de general, hacerlo específico. Y tengo dos errores más que hemos visto que son la maximización, que es un poco parecido o casi que sinónimo de catastrofizar, de ver algo muy pequeño como una catástrofe. Y también a veces minimizar, a veces minimizamos o desvaloramos nuestros recursos o así. Entonces, maximizar es exagerar la importancia de las situaciones, que es un estilo muy catastrófico, ¿verdad? Por ejemplo, llegó tarde mi hijo, seguro tuvo un accidente. La empresa no está muy bien económica, ha tenido sus pérdidas, digamos, me van a despedir. O sea, siempre como va a ser una catástrofe. Y a veces, las condiciones buenas más bien las hacemos pequeñitas. Bueno, es muy inteligente. Bueno, pero ¿qué me sirve la inteligencia si no tengo patas, digamos? O sea, siempre a lo bueno encontrarle más bien algo malo. ¿Qué podemos hacer? Tratar de no dramatizar, preguntarnos, ¿en realidad es tan terrible? ¿Cuáles son las consecuencias que podría yo tener? Tratar de distanciarnos. ¿Cómo yo voy a ver eso en 6 meses, en un año, en 2 años, en 5 años? Porque a veces algo que tal vez ni en una semana va a tener importancia, le damos demasiado espacio en nuestra mente. Y luego, si la infravaloración de nuestros recursos, si nosotros estamos como echándonos tierra, viéndonos como que no tenemos poder, desvalorándonos o minimizándonos a nosotros mismos o a nuestros recursos, podemos hacer una lista de desventajas con las que yo cuento,
¿verdad? O sea, es que yo soy muy mala para el arte, pero voy a hacer una lista de cosas por las que yo sí soy buena, las que yo sí puedo hacer. Tratar de no compararme y si se minimiza algo, ver la importancia o el impacto que trae. Por ejemplo, si yo digo, ah, yo soy diabética y estoy tomando, comiendo queques dulces y todo, y pienso de algo hay que morirse. Entonces no, hay que ver las consecuencias. Puede ser que no me muera, sino que tenga un infarto, que pierda algunas de mis capacidades, o no sé, ¿verdad? Como ver esa parte también. Si yo tengo recursos, pues verlos, resaltarlos. Y esos serían como algunos de los ejemplos de cómo podemos combatir estas distorsiones. Y de tarea, lo que les voy a pedir es escoger un pensamiento distorsionado. Si pueden, lo ponen, qué es lo que ustedes piensan y lo clasifican. Y usar alguna de estas técnicas a favor o en contra, o hacerse algunas preguntas, o cómo podemos hacer que de todo lo que hemos visto, cómo poder aplicar alguna técnica para debilitar el pensamiento y contarnos cómo les fue. Eso sería todo por hoy. Espero que disfruten la clase